Hola a todos, bienvenidos a Pandora's Tarot. Feliz año nuevo, feliz 2020. Bueno, este mes las lecturas van a ser un poquito diferentes, ¿sí? Obviamente están viendo que estas lecturas están saliendo más tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque hice las lecturas anuales salieron más largas que otros años, ¿sí? Salieron entre 25 y 30 minutos cada una, creo que hay alguna que es de 35, lo cual eso me lleva a hablar varias cosas. Número uno, el año 2020 me parece que es muy fuerte, viene muy cargado para todos. En general las lecturas fueron muy buenas. Hubo algunos signos que tuvieron algunos que, digamos, fueron más difíciles las lecturas, pero todas lecturas muy llenas de información, ¿sí? Y que requerían mucho tiempo. Eso significó que se atrasaron estas de enero. Entonces, como en enero hay un eclipse muy importante porque está sucediendo al mismo tiempo que una conjunción entre Saturno y Plutón, que es muy importante y que astrológicamente también viene como con mucha energía, que por supuesto, si les interesa, busquen la información en internet, que acá mismo en YouTube hay miles de personas, seguramente muy buenos astrólogos, explicándolo mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer. Pero vamos a hablar de ese eclipse, ¿sí? Con estas lecturas. Entonces, con estas lecturas de ahora vamos a hablar de aquello que el eclipse puede traernos o puede llevarse, ¿sí? Estas cosas, el punto máximo de la conjunción, el eclipse, todo esto está sucediendo entre el 10 y el 12 de enero. Entonces, la idea es que estas lecturas las puedan tener más o menos para ese tiempo y que además, como los eclipses tienen un efecto de 6 meses, entre 3 y 6 meses, que puedan volver a esta lectura, que bueno, es una de las lecturas que pueden acceder todos, ¿sí? Que puedan volver a esta lectura para chequear a lo largo de los meses, ¿sí? Que no la tomen como una lectura de enero porque no es solamente sobre eso, ¿sí? El mes en particular de enero no es tan importante debido a lo que sucede a nivel planetario. Y sé que hay muchas personas que me dicen, no me interesa lo que sucede con los eclipses, con la astrología. Perfecto, está muy bien. Pero yo considero que nos afecta y que salen las cartas, lo queramos o no. ¿Sí? Entonces, bueno, para eso van a servir estas lecturas. Por otro lado, me gustaría, por supuesto, invitarlos a que miren las lecturas anuales, ¿sí? Para aquellos que están, que forman parte de la comunidad de Pandora's Tarot en Patreon, ya tuvieron acceso a las lecturas anuales, a las 12, todas juntas. Para aquellos que quieren adquirir solamente las lecturas individuales, lo pueden hacer a través de Gumroad. Si lo hacen a través de Gumroad, me gustaría decir que fíjense si todo funciona bien con los videos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Es que si lo pueden mirar o no, porque al principio, cuando estaba subiendo los videos, me decían que había unos problemas para decodificarlos, después me dijeron que estaban bien y estaban a la venta, entonces no sé si están al final bien o no. Así que si tienen cualquier problema, me escriben al mail que es pandorastarot@gmail.com. ¿Sí? ¿Cómo son esas lecturas anuales? Bueno, lo que vamos a hacer es, con el tarot de Shadowskips, yo saqué 6 cartas, ¿sí? Más o menos así, para que lo puedan ver. La idea es mostrarles cómo es la lectura. Las 6 cartas, digamos, tienen 2 filas que podemos decir que son una primera fila que tiene más que ver con la primera mitad del año y una segunda fila que tiene que ver más con la segunda mitad del año. Y después con el tarot de la nueva visión, que es eso que nos muestra lo del otro lado, que es con el que hago las lecturas extendidas, vemos lo que conecta a cada carta entre sí. ¿Sí? Entonces, con esto ya estamos teniendo 11 cartas y después
Con el tarot de Rider-Waite, el tradicional, que es el que me ven utilizar aquí, lo que hacemos es sacar una carta para cada signo con un mensaje que, digamos, encierre a todo el año, ¿sí? Que generalice todo el año como para tener la carta en la mente si así lo desean, ¿sí? A lo largo del año. Es como, a veces para algunos signos salió como una misión, para otros salió como una energía. Me gustaría también decirles, en general, lo que tiene que ver con el tarot de la nueva visión, lo veo más como algo de, para muchos ha salido como algo más sutil y más de vida interna o de algo que les sucede a ustedes, pero no necesariamente es la visión que ven los que están alrededor de ustedes, ¿sí? No necesariamente es para el público, por decirlo de alguna manera. Entonces, con todas estas cartas, más o menos esas son las lecturas anuales. ¿Algo más? ¿Algún otro anuncio parroquial que quiera decir? Creo que no. Bueno, las lecturas de los eclipses creo que van a ser en general un poquito más cortas de lo que ustedes están acostumbrados, porque bueno, quiero que salgan antes y el tiempo apremia. Y creo que eso es todo. Sí. Vamos a sacar una carta con el Rider-Waite justamente para ver un mensaje para todos, ¿sí? De estos eclipses. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener frente a estos eclipses aquí en la comunidad de Pandora's Tarot? Vamos a ver. Ok, tenemos al ermitaño. El ermitaño es la carta de... Por un lado es la carta que representa a Virgo. Por otro lado es la carta de el que estudia, el que se retrae, el que busca pasar tiempo en soledad para poder conocerse más a sí mismo y así poder entenderse más, poder asociar, digamos, unir las partes oscuras de ustedes y las partes, o mejor dicho, de sí mismo, las partes oscuras de cada uno con las partes de luz de cada uno, ¿sí? El ermitaño es como que va en un viaje de procesión. Este es un tiempo, evidentemente, con estos eclipses y esta conjunción para tal vez no socializar tanto, pero sí para llevar una vida interna muy abundante, ¿sí? Una vida interna, estudiarnos a nosotros mismos, es una carta para poder meditar, para poder concentrarnos tal vez en nuestra vida más espiritual, si así lo desean. Es una carta para también reservar la energía, ¿sí? Y esto suele suceder con los eclipses. Los eclipses no son tiempos de... digamos, se dice que, bueno, que tratemos de no estar afuera, se dice también que no es época, no es un momento para cargar, por ejemplo, los cristales y ese tipo de cosas. Entonces, porque son energías muy volátiles, ¿sí? Entonces, la reclusión, de alguna manera, para poder emerger de esa reclusión siendo más sabios, es un poco la energía, es un poco lo que podemos hacer este año. Con este eclipse, perdón, con este año. Bueno, y tal vez con este año, tal vez el eclipse y esta conjunción marque el tema del año, ¿no? En líneas muy, muy generales, obviamente. Pero bueno, espero que esto sea una primera guía. Les deseo un fantástico comienzo de este 2020. Les deseo que puedan lograr lo que quieren lograr, puedan alcanzar esos sueños. Les agradezco infinitamente que formen parte de Pandora's Tarot. Sé que sin ustedes, que están ahí del otro lado a través y a lo largo de todos estos años y a través de distintas partes del mundo, nada de esto sería posible. Así que quiero decir muchas, muchas, muchas gracias. Y ahora sí, nos vemos en... antes de decir eso, los links a las lecturas individuales y a las lecturas y a la comunidad de Pandora's Tarot en Patreon se encuentran debajo, ¿sí? Como siempre, van a ver los títulos con los temas de cada año también, si les interesa. Ahora sí,
Nos vemos en las lecturas individuales. Hola Piscis, bienvenido nuevamente a tu lectura para estos eclipses de enero, estos, de alguna manera, primeros 3 a 6 meses del año 2020. Vamos a ver qué... Ok, aquí y aquí. Ok. Bueno, son demasiadas cartas, pero sus cartas en particular han estado saltando desde la primera vez que mezclé. Sí, ya he hecho otros signos y son los únicos que vienen así como dispuestos a comenzar enseguida. Ven cómo están saliendo las cartas muy rápido. Bueno, con ese 2 de copas en la ayuda que van a recibir, no me sorprende. Vamos a ver. No, vamos a dejarlas para el final, a ver el misterio. Vamos a poner un poco de misterio en las lecturas. ¿Por qué no? Una carta final para Piscis. Ok, tenemos... Me quedo con 2, porque son muy buenas. Vamos a ver cuáles son las cartas del desafío. Ok, 7 de pentáculos, nada mal. Desarrollo, as de espadas. La ayuda que van a recibir en los de copas. Aquello con lo que tienen que lidiar sí o sí, el Papa. Y cartas finales, la sota de bastos y el 10 de pentáculos. Hasta ahora, Piscis, es la mejor lectura que tienen. Déjenme ver qué fue lo que les salió en... Sí, el tema de su lectura anual es sean protagonistas de su propia historia. Y me parece que están definitivamente ocupándose con eso. Sí, hay una puerta importante que está abriendo el eclipse con esto. En la posición del desafío tenemos el 7 de pentáculos. Esta es una carta de poder cosechar lo sembrado, ¿sí? De poder ver los frutos de nuestra labor, ¿sí? De nuestra labor. Entonces, que está en la posición del desafío hace un hincapié primordial, tal vez, o principal, esa es la palabra que estaba buscando, principal, en la espera, ¿sí? Para poder comer el fruto, uno tiene que plantar la semilla, esperar que crezca el arbusto y eventualmente que dé flores y frutos, ¿sí? Es todo un proceso de espera, no es menor el esfuerzo y el tiempo que se pone en algo para que dé sus frutos. Y por eso está en la posición del desafío, porque hace tiempo que están esperando que cosas que ustedes plantaron, semillas figurativas que ustedes plantaron, empiecen a dar sus frutos, ¿sí? Las cosas empiezan a aclarar gracias a este eclipse. Tenemos el as de espadas. De nuevo, recuerden que esto abarca entre 3 a 6 meses, ¿sí? Obviamente los eclipses, el efecto más fuerte es más cerca del eclipse. Pero el as de espadas nos habla de recuperar claridad mental. Nos habla de una nueva etapa a nivel mental, de incluso una nueva forma de pensar, si se quiere. ¿Sí? La espada del as de espadas corta a través de esas nubes más oscuras. Entonces, es también, asimismo, una carta de victoria. No me extrañaría que durante todo este tiempo de espera, ¿sí? Para que nazcan estos frutos, como tal vez las cosas parecían que no se mueven o que no se movían, que su pensamiento o su mente se haya empantanado o se haya vuelto poco clara, ¿sí? Cuando uno empieza a dudar, empezamos a enredarnos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, es un poco esa duda de lo que estoy haciendo, da frutos, no da frutos, va a funcionar, no va a funcionar. Sí, va a funcionar, ¿sí? Cuando puedan empezar a recolectar estos frutos, se va a aclarar también la parte mental. No creo que estén en un estado de duda constante, incluso una vez que estos frutos empiecen a ser recolectados. ¿Es posible que requiera todo el proceso de estos 3 a 6 meses o todo este tiempo? Sí, es más que posible. Y acá creo que está la situación, el problema. Tenemos al Papa. El Papa es la carta de la burocracia, de las organizaciones gubernamentales, del papeleo, de organizaciones piramidales de poder, por supuesto, casas de altos estudios,
religiones organizadas, ¿sí? Como puede ser la Iglesia Católica, la Iglesia judía, en fin, religiones organizadas, ¿sí? Cuando están en la posición de aquello con lo que tienen que lidiar sí o sí. Entonces van a tener que lidiar los piscianos sí o sí con la burocracia, con tener que hacer las cosas, ¿sí? De determinada manera, conseguir un orden, un escalofón, como yo le digo que esta es la carta de la cadena alimenticia, ¿sí? Y el saltamontes no puede pretender ser más importante que el león, ¿sí? Que está teóricamente, es el rey de la selva. Entonces, esta es una organización en donde hay un líder y hay quienes lo siguen, hay súbditos. Entonces, súbditos, empleados, en fin, ¿sí? De nuevo, organización piramidal. Entonces, tiene que ver también con no conocer todos los pasos, porque no tenemos acceso a toda la información, ¿sí? Porque requiere cierto nivel de poder tener cierto nivel de información. Por eso también creo que tanto tiempo han estado como dudando o estando en la oscuridad o confundidos, o, ¿sí? Porque la información se va a ir develando a lo largo que pasa el tiempo, a lo largo que empiecen a dar frutos. Creo que también ganan poder y van a ser más reconocidos por esta institución, ya sea que quieran pertenecer a esta institución. También puede representar a empresas grandes, multinacionales, ¿sí? Ya sea que quieran pertenecer a esta organización o necesitan que esta organización les dé una aprobación para lograr otras cosas, sí o sí tienen que seguir los pasos que les piden, ¿sí? Cuando aparece el Papa, que es como muy Saturno en ese aspecto, hay que seguir todas las reglas, todos los pasos, no hay forma de acortar caminos, no traten de hacerse los vivos, no traten de buscar formas alternativas, hacer nada raro, ¿sí? Todo como corresponde. Ahora, en la ayuda que van a recibir, tenemos al 2 de copas. El 2 de copas es la carta que representa a la reunión de almas gemelas, ¿sí? Esta es una muy bella carta para tener en la posición de la ayuda, porque significa, para algunos, va a tener que ver con que están hace mucho tiempo poniendo esfuerzo en una relación y finalmente se casan. Esta es una gran combinación para un casamiento, ¿sí? Puede haber situaciones a nivel burocrático con las que tengan que lidiar, ¿sí? Antes de poder casarse, ¿sí? Particularmente si hay alguno que tenga que estar divorciado o tengan que terminar los papeles de divorcio, o si la iglesia a la que pertenecen es muy ortodoxa y no quiere gente divorciada, en fin. No sé si siquiera existe eso ya, creo que sí, pero bueno. Esta es una combinación de casamiento. Para quienes no tenga que ver con un casamiento, sí es la reunión de almas gemelas, que pueden ser románticas o no, ¿sí? Entonces, de alguna forma, la entrada de esta persona a la vida de ustedes aclara el camino, ya sea porque han puesto mucho esfuerzo en encontrar una pareja, dejar de ser solteros o solteras, o porque es alguien que los ayuda a obtener los frutos de esto como sea que se manifieste, ¿sí? Para la mayoría, en realidad, lo que creo es que suceden dos cosas simultáneas. Por un lado aparece el amor y por el otro aparece una compensación más material, ¿sí? Y económica en grandes casos para la mayoría de ustedes. Como carta final tenemos la sota de bastos, que nos dice que van a recibir mensajes. La sota de bastos representa mensajes sobre aquello que nos apasiona y sobre cosas creativas, y representa los signos de fuego, ¿sí? Entonces, Aries, Leo y Sagitario. No me extrañaría que les lleguen mensajes ya sea en la época de Aries o en la época de Leo, que es más mitad de año, ¿sí? ¿Sobre qué es esto? Sobre recibir recursos, grandes recursos. El 10 de Pentáculos es la mayor carta de dinero que tenemos en el tarot, ¿sí? Es una carta que habla de linajes, de recibir dinero a través de herencias. Habla también de establecer
la familia a nivel, es una carta además de subir en el nivel socioeconómico, ¿sí? Y estamos lidiando mucho con el poder, los piscianos van a lidiar mucho con el poder en estos primeros 6 meses. Por eso también justo estaba pensando en la lectura anual. Esto de sean protagonistas de su propia historia tiene que ver con, ojo, que no les usurpen el poder, controlen ustedes la narrativa de su propia vida, ¿sí? Esta es una carta de subir en el nivel socioeconómico, es una carta de tener amplios recursos disponibles y para quienes estén formando una familia, es asentar la familia a nivel económico, ¿sí? Lo único que trato de aconsejar cuando son las familias, cuando tiene que ver con un dinero familiar o asentar una familia para que esté cómoda a nivel económico o de recursos materiales en general, es que esta es una familia que se enfoca, la de la carta, se enfoca demasiado en lo material y los lazos emocionales sufren por ello, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso, que por enfocarse mucho en lo económico, en lo material, que no sufran los lazos emocionales en las vidas de ustedes, ¿sí? En líneas generales, ya sea que si esto es parte de su familia o no. Particularmente porque van a estar tratando de hacerle contrapeso a algo, a una institución tan poderosa como la que representa el Papa, ¿sí? Que no quiere decir que esté en contra de ustedes, pero que va a ser un poco una piedra en el zapato, y creo que sí. Pero el resultado, digamos, estos recursos que están esperando llegan. Esa es la versión más corta. No es la que cuenta todo, pero definitivamente es la versión más corta. Así que gracias por acompañarme, Piscis. Recuerden ver su ascendente, su signo lunar y su signo solar para entender un poco más todas las energías que tienen dispuestas para, gracias a este eclipse, la puerta que está abriendo. Las lecturas anuales pueden adquirir las 12 o ver las 12 juntas en Pandora's Tarot en Patreon, el link debajo. También están las lecturas individuales en Gumroad. También los links todos ahí debajo, como siempre. Gracias por acompañarme, les deseo un fantástico comienzo de este 2020. Nos vemos en la próxima lectura.